Vamos a pasar al encuentro con la evaluación. Como lo habíamos anunciado, nos acompaña Mauricio Correa Trivín, asesor de la Escuela Sindical, para hablarnos sobre un tema, como decía, muy sensible para nosotros los maestros del Estatuto 1278, como lo es la evaluación anual de desempeño. Mauricio, bienvenido a Encuentros Pedagógicos y cuéntanos por qué la evaluación de desempeño levanta ampolla y por qué genera tanto debate y es tan polémico. Andrés, buen día. ¿Se escucha bien? Sí, señor, Ok. perfectamente. Bueno, Andrés, pues ya llegando a finalizar los años, ya estamos cerca de finalizar pues sabemos que viene la nota de la evaluación de desempeño de los compañeros del 1278. Y eso siempre crea una controversia y obviamente se liga directamente también con la evaluación diagnóstica formativa, que es un debate mucho más amplio y mucho más polémico. Entonces, digamos, ahorita con todo este tema de pandemia, pues se han dado dos posturas. Una postura es que por la pandemia no se lleva a cabo la evaluación de desempeño, y otra postura que es la que yo me mantengo, pero no va a profundizar por cuestiones de tiempo y no es el objetivo, es de que se haga porque puede perjudicar a ciertos compañeros, entre ellos los que en este momento solo tienen una evaluación, y si llega pronto la convocatoria a la diagnóstica formativa 4 o el modelo que llegue en su momento y piden como requisito las dos últimas evaluaciones, ellos no se podrían presentar. Y cosas mucho más extensas que seguramente en otro programa, otro espacio podemos profundizar y dar ese debate. Sin embargo, Andrés, pues en este momento me gustaría hablar un poco sobre el estado del arte de esta evaluación, porque muchos compañeros creen que es una evaluación nueva y que solamente se da a los compañeros del 1278. Entonces, no sé, Andrés, si iniciamos de pronto hablando un poco desde rememorando un poco sobre el tema. Claro, importante, además para contextualizar a nuestras radioescuchas y a nuestra audiencia que no es maestra. Entonces, chévere, pues para que la gente pueda entender qué es esto de la evaluación de desempeño. Listo, Andrés, gracias. Bueno, en estos pocos minutos, ojalá sea un espacio más adelante para poder profundizar. En Colombia hay antecedentes de la evaluación de desempeño desde el año 1936, cuando el ministro de Educación de la época era Darío Echandía. Entonces, es decir, esto no es algo nuevo. Y voy a leer algo textualmente, me va a permitir, me excusan, para que vean que el contexto de esa época no es muy diferente al actual. En 1936, época en la cual el ministro de Educación Darío Echandía bajó desobligantes términos sobre los educadores y excusándose en ciertas recomendaciones dadas por la segunda misión alemana llegada a Colombia. Ahorita esa segunda misión la podemos cambiar por el Banco Monetario Internacional, por la OCDE, por todos esos organismos actuales. Sometió a los docentes de primaria de todo el país a una agotadora y extensa jornada de evaluación, la cual sería rechazada por varios integrantes del profesorado al considerar que su aplicación desconocía los procesos evaluativos ya realizados en las normales como requisitos de grado para los recién titulados educadores, y más aún la experiencia de longevos profesores con varios años dentro de las aulas. Decir, Andrés, que si vemos esa problemática de 1936 y la actual no es muy diferente. Lo que pasa es que una evaluación vista desde la academia, lo ideal es que fuera un proceso evaluativo aplicado desde una perspectiva formativa, bajo un proceso pedagógico amplio, participativo, constante, que permita fortalecer procesos cognitivos basados en la interacción, en la reflexión, en la interpretación. Sobre eso hay muchos autores, entre ellos está Flores Ochoa, Santos Guerra, que profundizan todo este tema. Lo que pasa es que el establecimiento, la evaluación que le ha venido imponiendo a los docentes no es una evaluación desde esa perspectiva formativa, es una evaluación que se dirige bajo una perspectiva de control y sometimiento, de amenaza, de amedrentamiento, y se enmarca claramente, Andrés, bajo una política neoliberal, donde el docente es visto como un agente educativo y no como un sujeto de saber. Eh, y esto se recrudeció en los años 90 con todo este tema de la apertura económica de César Gaviria, y de allá para acá todos los gobiernos, todos, han intentado diferentes mecanismos para evaluar a los docentes.
evaluar, ya les dije, no es de una perspectiva formativa, sino desde una perspectiva sanción y bajo un marco de políticas neoliberales. Entonces, para ir adelantando el tema, imagínense que por allá en el año 96, la ministra de Educación era María Emma Mejía, y se inventó una evaluación donde llamaba a los maestros de ciclo 1 y 2 pues a que se presentaran una evaluación, y a los primeros 3.000 les daba como incentivo 1.000.000 de pesos. Lo que pasa es que no contaba que esa evaluación era una evaluación sanción, y en su momento obviamente FECODE sacó las banderas y demás, y ahí vino la desobediencia civil por parte del magisterio y fue un fracaso. De ahí en adelante después llegaron los gobiernos de Pastrana con el Plan Nacional de Educación de la época, el cual ha sido el único que han tumbado hasta el momento. Empezaron las movilizaciones profundas del magisterio, demandas, llegaron hasta la Corte Constitucional, salieron sentencias, tumbaron ese plan donde obligaba también a la evaluación de los docentes. Fuera de eso, sin tener en cuenta las sentencias del alto tribunal, el ministro de la época, que era Germán Bula, empezó a sacar otros decretos y otras normativas para buscar la evaluación de los docentes. La movilización de esa época fue durísima. Hubo una controversia muy profunda entre Germán Bula y Tarcisio Mora, que era el presidente de FECODE en esa época. Y en fin, la movilización, las demandas y las bancadas que teníamos en el legislativo lograron tumbar todo eso. Como el establecimiento no pudo evaluar a los docentes, ahí fue donde vino el 1278. Porque todo lo que tiene el 1278 buscó hacerlo con el 2277 y por todo lo que se hizo no se logró. Ya en el 1278 quedó instaurado la evaluación, los diferentes tipos de evaluación que tenemos, y después viene el gobierno Uribe. Mauricio. Sí, Andrés. Pues es que por cuestiones de tiempo tenemos que hacer, digamos que dejar ahí. Me parece muy importante este barrido histórico porque además abre el contexto de por qué los diferentes intentos de evaluación han sido un fracaso, no por la evaluación misma, sino por la manera en cómo se ha implementado, y eso quedó muy claro en esa exposición. Y más adelante tendremos un nuevo espacio porque es muy importante, ya que alcanzamos a dejar hasta lo del Estatuto 1278, entonces entremos a mirar, bueno, y políticamente eso qué significa y cuál es el objetivo de la evaluación como quedó en el 1278, qué se evalúa, con cuáles criterios, con cuáles evidencias. Entonces, por supuesto, bienvenido a una nueva emisión para que podamos tener una conversación sobre eso. Listo, Andrés, quedo atento y nada, nos vemos en un próximo espacio. Aquí una introducción sobre el tema entonces. Claro que sí, una evaluación muy, muy importante. Bien, gracias. Gracias, Andrés. Saludos a todos.